Gracias por acompañarnos nuevamente, amigos y amigas. Bienvenidas a este espacio de Política Bohemia, en donde reflexionamos sobre comunicación, redes sociales y también, por supuesto, sobre política. Estamos a poquísimas horas de que los ecuatorianos y las ecuatorianas acudan a las urnas. De hecho, esta es la previa del día cero. Es sábado, 10 de la noche, el día previo justamente a las elecciones, en donde elegiremos presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidente. Estas elecciones han sido muy particulares por diferentes razones. La primera, evidentemente, porque viene o fue producto de una muerte cruzada. Esta medida que adoptó el expresidente Guillermo Lasso y que posibilitó que se adelanten las elecciones, que se termine el periodo tanto de la Asamblea Nacional como del Ejecutivo de la Presidencia y que se convoquen a estas nuevas elecciones antes de lo que estaba previsto. Pero también ha sido característico y lamentablemente hay que decirlo, por la cantidad de desinformación que ha circulado en esta campaña electoral. Como nunca antes, el tema digital, esfera digital, fue uno de los campos de batalla que tuvo mucho peso y que de alguna manera convocó a las diferentes campañas electorales y a los equipos de los diferentes candidatos para enfrentarse, no tanto con ideas ni con líneas programáticas o con modelos de gobierno, más bien todo lo contrario, tratando de alentar el miedo, el odio, los sentimientos más negativos en torno a los oponentes para tratar de restar votos en esta contienda electoral. Esta campaña sucia ha sido muy evidente, ha tenido mucho mayor peso que en otras campañas electorales e incluso hemos visto la presencia de desinformación ya vinculada directamente y de forma periódica y sostenida con la inteligencia artificial. Hace poco acaba de salir, de hecho, un informe muy interesante que lo trabajó esta coalición, esta alianza que se armó, un voto contra la desinformación, en donde hay importantísimas organizaciones como la Lupa Media, está el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, está también Usuarios Digitales, y precisamente esta organización no gubernamental, en este informe que compartiremos el enlace en la descripción de este video, nos dice que entre el 5 de enero, ojo, entre el 5 de enero y el 5 de febrero desde del 2025, es decir, la primera vuelta electoral, se reportaron 53 alertas de contenido generado o alterado con inteligencia artificial. Lo que más predominaron fueron los videos, precisamente, y fueron referidas a piezas en contra de ambos candidatos, en realidad, y también de otros candidatos en menor medida, pero principalmente en contra de Daniel Noboa y Luisa González. Se ocuparon identidades de medios de comunicación, se ocuparon identidades de periodistas, se ocuparon identidades de reconocidos personajes de la opinión pública del Ecuador. También se utilizaron avatars para poder construir esta desinformación. Pero además, lo curioso y también preocupante es que esa desinformación tuvo mayor alcance o circuló masivamente porque se invirtió dinero para difundir o para ampliar precisamente este alcance de la desinformación a través de pauta. Esto nosotros lo pudimos identificar incluso a través de empresas extranjeras, algunas de ellas en Estados Unidos, que invirtieron y que ocuparon precisamente estos canales para poder amplificar la desinformación. Y por supuesto, esta ha sido una grave alerta y que lamentablemente ha marcado estas elecciones. Pero les decíamos, estamos ya a poquísimas horas, son las 10 de la noche en Ecuador. Estamos a punto de que efectivamente se termine el día y que empecemos con la jornada electoral en los distintos recintos. Y queríamos hacer un repaso de qué es lo que está pasando digitalmente con los candidatos, tanto Daniel Noboa como Luisa González. Este informe ha sido posible gracias a el apoyo que nos han brindado el equipo de Go Social Suite, que es quienes nos han brindado la plataforma y los datos para que nosotros podamos hacer el análisis, y este ha sido un esfuerzo conjunto que apunta de alguna manera a contribuir con la profesionalización de la política en la medida en que los datos a nosotros nos pueden dar muchas más guías para que efectivamente se puedan tomar decisiones en diferentes campos, pero en este caso, a propósito de las elecciones en el quehacer político, que no sea solamente una decisión que se toma en función del círculo cercano o de la bola de cristal o de la percepción o solamente desde el expertise
de las personas que acompañan a los candidatos, sino que pueda ser una información técnica, que pueda blindarse de la subjetividad y que, por supuesto, como les decía, podamos nosotros profundizar, pero sobre todo aportar a la profesionalización de la política basada en datos, en la ciencia de datos. Y también, por supuesto, esta información ha sido difundida y ha sido amplificada gracias al apoyo de Notimercio, la nueva prensa de Quito, y también de la Gran Señal Nacional. Sonorama, que a propósito, ambos medios de comunicación se han unido para presentarles a ustedes una cobertura especial. Les voy a contar los detalles que tendrá esa cobertura, pero primero a lo que vimos, un poco lo que ustedes también están pendientes, que tiene que ver con este informe digital. En esta primera muestra que ustedes van a ver en pantallas, de esta previa al día cero, pues vamos a ver el volumen de la conversación. ¿Qué nos dice el volumen de la conversación? Fíjense que Daniel Noboa tiene 140,000, más de 140,000 usuarios hablando de él. Como siempre es importante explicar que no se trata de los posteos que él ha hecho en sus cuentas o en las cuentas afines. No, no, no. Se trata de todos los posteos en donde se ha mencionado su nombre o las direcciones de sus redes sociales y de alguna manera han generado una conversación que como ustedes pueden ver es mayor a la de Luisa González, que en cantidad de usuarios tiene 104,600. Es decir, es una conversación mayor. Ojo, es importante establecer el periodo de análisis. Esto es de los últimos 31 días. El corte es hoy, 12 de abril a las 10 de la noche. Y lo que vemos en cuanto a las publicaciones es que igual se mantiene una importante diferencia a favor de Daniel Noboa, en donde se habla de 1,6 millones versus 1,0 millones de publicaciones de Luisa González o sobre Luisa González. Ahora, una de las métricas muy importantes cuando hablamos del volumen tienen que ver con las interacciones, porque puede ser que se hable de una persona, pero que no necesariamente esto provoque justamente que le den likes o que se comparta o que se dé algún tipo de interacción precisamente. Y por eso es importante revisar, porque no se habla mucho del interés que tiene la persona en la conversación que se está generando. Entonces, en el caso de Daniel Noboa se ve que tiene 80,4 millones de interacciones y en el caso de Luisa González tiene 50,9 millones de interacciones. Esto no quiere decir que a Daniel Noboa le haya ido mejor en los últimos 31 días que a Luisa González. Lo que está diciendo es que hay más conversación sobre él. Y en parte esa mayor conversación se explica, o uno de los elementos de los que se explican, es la inversión en pauta que se ha hecho. A este día, a esta hora, 12 de abril del 2025, en Meta, que es la referencia de su cuenta oficial de Facebook y de Instagram, ha invertido en los últimos 90 días $594,600 y más de medio billón de dólares. Están leyendo bien la cifra. Yo también me sorprendí a verla. Seguramente es una cantidad que ni ustedes ni yo podremos ver junta en algún momento. Pero este es el valor que se ha invertido en pauta en Meta. Ojo, nosotros podemos ver esta cifra porque Meta tiene una aplicación para poder ingresar a la biblioteca de anuncios, que de hecho ustedes también lo pueden hacer. Nada más en Google ponen biblioteca de anuncios, entran, buscan las páginas, dan clic, hacen una comparación y van a poder tener exactamente los mismos datos. Esto es algo que está abierto al público, que es absolutamente transparente pero solamente nos dice de Instagram y Meta. En otras plataformas, que de hecho hemos notado que hay muchísima más campaña electoral, tanto positiva como esta campaña sucia, como por ejemplo YouTube y TikTok, por las políticas de esos canales o por las políticas de esas plataformas, no podemos ver quiénes y cuánto se ha invertido. Por eso, esta es solamente una parte de la inversión total que han hecho los candidatos en los últimos 90 días. Y aún así, fíjense la cantidad, solamente en estas dos redes en los últimos 90 días. 594,600 de pauta en el caso de Daniel Noboa y Luisa González registra $217,800 de pauta en Meta. Esto, como ustedes ven, inclina de alguna manera la balanza de lo digital para que haya más conversación sobre un candidato u otro. Pero, ¿en dónde han invertido ese dinero?
Esto es muy importante verlo porque de alguna manera también nos habla de las prioridades territoriales que han tenido ambos candidatos. En el caso de Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, se ha mantenido durante los últimos días, durante los 90 días, en mayor inversión en Guayas, luego en Pichincha y luego en Manabí. Tiene un poco de lógica. Es decir, en Guayas necesitan tener presencia, es la provincia con muchos electores junto a Pichincha y Manabí, y hay una particular disputa en Guayas porque al salir el Partido Social Cristiano del tablero electoral, de alguna manera esa provincia se quedó sin una fuerza política que la domine y que capitalice entre los electores de esa provincia. Entonces, se quedó un vacío que otras fuerzas políticas están intentando cortar. Y en esa pugna se parece tanto ADN de Daniel Noboa y la Revolución Ciudadana de Luisa González, que están tratando de ser ese espacio o ser lo que en su momento logró el Partido Social Cristiano de ser una fuerza representativa en esa importante provincia, hablando electoralmente. Entonces, por eso se entiende que haya mayor inversión de Luisa González en esa provincia. Pichincha, evidentemente, por la cantidad de electores, y Manabí, que ha sido un bastión de la Revolución Ciudadana, y que lo que nos está diciendo esto es que tampoco han descuidado a sus públicos más cautivos y que de alguna manera lo que están haciendo es sosteniendo esa afiliación que existe con la candidata para no perderla. Azuay, como ven, ha sido una prioridad para ambos candidatos, pero lo curioso es que en el caso de Nadie Nova, fíjense que le ha apostado por el oro y Luisa González, en cambio, le apuesta a los ríos. Ya veremos con los resultados finales, que ojalá los podamos tener a esta misma hora, pero el día de mañana, domingo de elecciones, a ver si es que estas estrategias o estas prioridades de lo que se ve en esta muestra de pauta efectivamente coinciden con los resultados que vamos a tener por provincias. En el caso de Novoa es diferente. Guayas no es la principal provincia a la que le han dado más pauta digital, aunque está muy cerca de la provincia de Pichincha. No hay mayor diferencia. Pero cuando nosotros veíamos y analizábamos la semana pasada estos mismos datos, más bien era al revés. Era Guayas el principal foco de la inversión del presidente Daniel Noboa. ¿Qué nos dice esto? Que algo pasó en Pichincha que muy probablemente hizo que se alerte el equipo de campaña de Daniel Noboa y empiece a poner más publicidad en Pichincha y que efectivamente eso haya hecho que se cambie o que se invierta la priorización de la pauta digital en Meta a la provincia de Pichincha en la sierra y no a Guayas, de donde, por cierto, digamos que gran parte del gabinete, por ejemplo, es de la provincia y en donde ha desarrollado gran parte de su actividad profesional el propio presidente Daniel Noboa. Es que ya veremos con los resultados un poco si es que esta inversión brinda sus frutos o no para los candidatos. Ahora bien, siempre hemos hablado con ustedes de que en política no importa, o más bien es muy relevante en política que no solamente se hable del candidato, sino que se lo pueda asociar con temas, con tópicos, con principios, con valores, con sentimientos positivos. Y en este sentido, nosotros le damos mucho peso a esta métrica del sentimiento que hay en la conversación digital para los candidatos. Hace 15 días, cuando hacíamos un ejercicio muy parecido, la diferencia era muy pequeña. La diferencia en el sentimiento positivo de ambos candidatos no llegaba ni a 1%, era 0,70 y pico por ciento. Hoy vemos que ya hay una diferencia mucho más amplia. 2,2% a favor de Luisa González. Ojo, cuando yo les planteo esto de 2,2% a favor de Luisa González, no quiere decir que esto sea intención de voto. ¿Sí? Esta no es una encuesta, no es un sondeo. Este es un análisis de conversación digital. Y digamos, la conversación digital, la escucha social, como también se la conoce, es un elemento más que a nosotros nos permite entender el escenario posible de lo que se pueda venir este domingo 13 de abril, día de elecciones en el Ecuador. No obstante, insisto, esto no es intención de voto, no es una encuesta.
Importante aclarar. Entonces, en cuanto al sentimiento positivo, fíjense que Daniel Noboa tiene 38.43% y Luisa González tiene 40.64%. Pero, ¿qué pasa con el sentimiento negativo? Daniel Noboa, 53.69% y Luisa González, 48.08%. La diferencia entre los dos, 5.6. Y el sentimiento neutro, la diferencia de 3.4%, dándole a Daniel Noboa 7.88% versus los 11.28% de Luisa González. Es decir, Luisa González tiene mayor sentimiento positivo y Daniel Noboa tiene mayor sentimiento negativo. Ahora bien, este cuadro se los presentamos por primera vez y es una de las métricas que nos permite justamente acceder a la plataforma de Go Social Suite. Vale la pena que ustedes recuerden que cualquier persona también puede hacer este tipo de estudios, nada más ingresando a la plataforma de Go Social Suite. Ponen en el buscador www.gosocialsuite y tienen un demo que es absolutamente gratuito. Ustedes no tienen que pagar nada por ese demo. Registran las diferentes búsquedas y les va a dar información de los últimos 3 días de cualquier tema que ustedes deseen. En este caso, nosotros tenemos la data que nos ha facilitado Go a través del acceso a la plataforma, insisto, dentro de esta alianza en la que estamos intentando, procurando que se pueda contribuir a la profesionalización de la política a través de los datos, del acceso a los datos. Estos datos nosotros los entregamos absolutamente de forma gratuita, son públicos, todos los pueden ver, para que precisamente puedan servir y se puedan ir vinculando a la cultura y al quehacer político del país. Y este dato en particular nos muestra la línea de los positivos y también del sentimiento negativo de cada candidato. Noten ustedes cómo en algunos casos se aleja más la línea del negativo y el positivo y en otros casos se estrecha la distancia. Una constante en ambos candidatos es que hacia el final de la elección, esos sentimientos o esa brecha entre un sentimiento y otro se va haciendo cada vez más corta. Y tiene un poco de sentido en la medida en que la gente poco a poco empieza ya a decidirse por una opción. Y vemos que efectivamente en los momentos de mayor tensión se dispara el sentimiento negativo. Ahí ustedes pueden ver que en el caso del presidente Daniel Noboa, hay más momentos en que la línea se dispara, en que estos elementos negativos se disparan y se aleja de los positivos. Y en el caso de Luisa González, tiene menos momentos que efectivamente se están marcando ahí, salvo en ambos casos el momento del debate. ¿Ok? Ustedes pueden ver aquí justamente en donde no solamente que hubo un pico de publicaciones, sino que esas publicaciones también mayoritariamente tuvieron un elemento negativo para ambos candidatos. Esto es importante analizar porque de pronto a muchos de ustedes o a muchos de nosotros nos pareció que el debate no aportó mayor cosa. Y es que, claro, como fue un momento de enfrentamiento, de polarización, de bronca entre los dos candidatos, un gran parte del electorado, especialmente joven, no le gusta o no se conecta con esta polarización o con esta dicotomía. Y de hecho, por eso precisamente en su momento el presidente Daniel Noboa logró cautivar a este sector de electores porque él no entró en el clivaje correísmo, anticorreísmo, qué presente, qué pasado, qué lo nuevo, qué no sé qué, sino que él se logró mostrar como alguien diferente, que no venía de esos dos polos que se estaban confrontando, sino que venían de una tercera vía. En este caso no, él ha decidido asumir ese rol de anticorreísta y en este sentido, esta pelea, estos rounds que dieron en el debate electoral, pues, al final del día entretuvieron, pero no necesariamente provocaron un sentimiento positivo del elector en la conversación digital. Hacia el final, fíjense que los cierres de campaña cooptan o son el segundo pico más alto en donde se puede evidenciar a través de los diferentes sentimientos que hubo mayor interés de la población. Pero en adelante no vemos que haya existido un tema que haya disputado de forma muy elocuente o de forma muy grande o que haya marcado esta elección, a diferencia de lo que pudo pasar
en elecciones pasadas. Ahora bien, ¿cuáles son los posteos o cuáles son las publicaciones que son más relevantes para cada candidato en la conversación social correspondiente? En el caso de Daniel Noboa, estos son los 4 productos que hemos identificado que han sido los más relevantes. El primero tiene que ver con el cartón de Noboa. Si bien es cierto, ya no era una idea nueva, ya se la utilizó en la campaña anterior, pero sigue teniendo un efecto interesante. ¿Por qué? Porque los cartones de Daniel Noboa, bueno, aquí ustedes pueden ver la sombrita, pero este es un video en donde justamente se alude y se destaca esta posibilidad de tener el cartón de Daniel Noboa. Es interesante porque permite, por un lado, personalizar la campaña, pero por otro, hacer participativa la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que le dan la posibilidad al ciudadano de ser parte directa de la campaña. Al tener el cartón, hacer un contenido propio, subirlo a sus redes sociales en diferentes momentos, que en el restaurante, que en la cama, que en la puerta de la casa, que en la ventana, que en una cena, etcétera, etcétera, etcétera. Permiten, les dan la herramienta a los electores para que puedan ser participantes directos de esta campaña y que puedan a través de eso, pues, tener diferentes ideas, incluso hasta creativas, para contribuir con la campaña. El segundo posteo tiene que ver con esta polémica foto de Lavinia Balbonesi, Daniel Noboa y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Que a propósito, en esta campaña, como en ninguna otra, los personajes extranjeros que de largo han sido los más mencionados es Nicolás Maduro en el un lado y Donald Trump en otro. Y en este sentido, vemos que provocó muchas interacciones. Miren, esta publicación, que es de la propia cuenta del presidente Daniel Noboa, generó 538,000 interacciones. Y luego vienen los videos de los debates, ¿no? El primer video en donde el presidente Daniel Noboa habla de las becas. El tema de becas es siempre bien recibido, pero además al final tuvo esta puya con la candidata Luisa González, en donde le ofrece una beca para estudiar economía. Vemos que eso finalmente terminó quedándose en la retentiva de la audiencia. Y este video, pónganle mucho ojo porque si bien es cierto, no es oficial, o sea, no es propio de alguien de la campaña de Daniel Noboa, sino más bien es una parodia. En esta parte del video, Daniel Noboa empieza a nombrar a todas las personas que están prófugas o tienen algún tipo de sentencia o que han tenido alguna decisión judicial del correísmo. Eh, digamos, el texto que utiliza este usuario es yo acordándome de mis compañeros del colegio. Es una sátira, es un elemento de entretenimiento que se tomó no precisamente para atacar a uno u otro candidato, sino para reírse del momento, para consumirlo en el formato de meme. Nosotros hemos hablado mucho de los memes como elementos importantes que permiten una catarsis social. Es decir, la gente está tan cansada, tan abrumada, tan enojada con la política, decepcionada de los políticos, de las instituciones, que prefiere reír antes que llorar de las cosas que pasan en el país. Y por eso el meme tiene esta doble función. Por un lado es esta catarsis social que le permite expresarse, pero por otro lado es una manifestación pacífica, digital, para establecer una crítica al poder, una crítica a las autoridades y una posibilidad de satirizar a los personajes precisamente para plantear esa crítica social. Yo les decía que tomen en cuenta ese video porque fíjense que aparece exactamente el mismo video, pero en la conversación de Luisa González, solo que en este caso aparece segundo, ¿no? Y fue la posibilidad que tuvieron las personas para reírse también de lo que ocurrió en el debate. Pero el primer video tiene que ver con este influencer internacional que se hace, o sea, que autodenomina como Super Santi en su cuenta de TikTok. Pero curiosamente no es una entrevista a la candidata, más bien es una entrevista al estratega de la campaña de la candidata, Daniel Iboncus, que habla sobre su campaña, habla sobre Elisa González. Es un tercero que se convierte en un vocero y que empieza a tener muchas interacciones y mucha audiencia y que muestra una mirada, digamos, un poco más fresca, un poco más humana sobre la candidata y sobre la campaña. Luego,
Está un video resumen que publicó la propia candidata en su cuenta del debate, en donde fue destacando los momentos que a su criterio fueron los mejores y que favorecieron a la candidata. Y finalmente está este video que seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, que es en donde habla o le alerta al país de que relevaron a su equipo de seguridad de las Fuerzas Armadas. Estas son las publicaciones más relevantes, insisto, por interacciones. Ese es el criterio que se estableció por interacciones para determinar cuáles son las publicaciones en los últimos 31 días que más han marcado a los candidatos. No quiere decir que sean los únicos o las únicas, pero sí que fueron las más relevantes. ¿Qué ha pasado con los bots? Seguramente ustedes, sobre todo quienes tienen cuentas en X o consumen X, se habrán dado cuenta de que tuvimos muchísima conversación inflada por trolls, por cuentas anónimas, por cuentas que intentaron ensuciar la campaña electoral. Pues cuando nosotros hacemos la identificación de estas cuentas, vemos que en la conversación de Luisa González, la cantidad de votos fue de 38.18% y en la conversación de Daniel Noboa de 37.55%. Es decir, casi 4 de cada 10 personas que hablaban sobre cualquiera de los dos, efectivamente no era real, era bots, no era conversación orgánica. Así están las cosas a pocas horas ya, poquísimas horas, estamos ya a punto de terminar este sábado y vemos que de alguna manera sí se van pintando la situación para ambos candidatos en el tema digital. La invitación, por supuesto, todos para que sigan este canal, Política Bohemia en YouTube. Suscríbanse, porque si bien es cierto, ya se acaban las elecciones, se vienen otros análisis, otros informes también de cómo se vayan marcando en diferentes ámbitos de la economía, de la parte social, el cambio de gobierno, las modificaciones o cómo se va a mover el tablero luego de que se conozcan las elecciones. Así es que suscríbanse, estén pendientes de la información que nosotros estamos compartiendo con ustedes. El agradecimiento, como siempre, a Go Social Suite por permitirnos hacer estos informes, a Notimercio y a Sonorama, que como les adelantaba, van a hacer una edición especial, una cobertura especial este domingo 13 de abril. A partir de las 10, a partir de las 6 de la tarde, ustedes ya podrán conectarse tanto a la página web de Notimercio, notimercio.es, como a la página web de Sonorama y por supuesto también a su señal nacional de radio. Habrán invitados, analistas, entrevistados que hablarán de los escenarios postelecciones, de los primeros resultados de las elecciones generales. Tendremos también una escucha social del día de las elecciones. Analizaremos cómo ha ido en la campaña digital con un poco más de detalle. Así es que todos cordialmente invitados a ver esta cobertura especial que se ha logrado gracias a la alianza informativa entre Notimercio, la nueva prensa de Quito, el periódico impreso, el único periódico impreso, y también Sonorama, la gran señal nacional. Ustedes que se prestan a votar, pues la invitación, como siempre, hacerlo con un voto consciente, con un voto informado. Si votan por una opción, está muy bien. Si votan por otra opción, también está muy bien. Si es que deciden votar o deciden anular su voto, también es una opción de rechazo. Lo importante es que cualquier decisión que tomen la hagan sobre la base de información, sobre la base de tener plena conciencia de la responsabilidad que tenemos los ecuatorianos este domingo al elegir al nuevo presidente o presidenta del Ecuador. Conmigo, Andrés Jaramillo, les agradezco muchísimo por haberse conectado a este espacio y nos vemos muy pronto.